¿Qué tal? Hecho en Oaxaca, se complace el día de hoy en contar con la presencia, la visita del doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, quien es andragogo. Él es doctor en Ciencias de la Educación, miembro de la Red Mundial de Escritores, miembro también de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe. También es embajador de la educación de calidad latinoamericana por la Organización Internacional para la Integración y Calidad Educativa. Tiene cargos como doctor honoris causa, como educador en andragogía en una universidad de Panamá. Es profesor universitario en varias licenciaturas de universidades y posgrados en la ciudad de Oaxaca. El doctor ha dictado conferencias, no solo en México, sino en ámbitos internacionales como pueden ser Guatemala, El Salvador, Venezuela, Cuba, Panamá, Nicaragua y Perú, por supuesto. Es autor de diversos libros sobre begogía, andragogía, sobre las lecturas, de educación y algunas como cuentos. También tenemos el honor de contar con cuentos que ha escrito el doctor Flavio. Es un tema bastante novedoso, quizás de mucho tiempo para quienes estamos dentro del campo de la educación, y qué mejor que platicar con un experto como él, como usted, doctor, y nos platique de un tema tan interesante y que usted promueve con gran entusiasmo, con mucho amor a la docencia y a la cátedra. Si alguno de ustedes ha estado en alguna conferencia dictada por el doctor o tiene la oportunidad de hacerlo, les invito a que lo hagan. Es un excelente expositor y un gran conocedor del tema. Un placer estar con usted, doctor. Al contrario. Y le pediría de forma muy breve para quienes nos están viendo que nos dijera en específico qué es la andragogía para poder estarnos metiendo en el tema. La andragogía es una ciencia educativa, tiene como objeto de estudio a los adultos en situación de aprendizaje. Es una ciencia relativamente incipiente, tiene aproximadamente unos 60 años de existencia, y digo incipiente porque la pedagogía tiene como 400 años, ¿no? Así es. Así es. Sí. ¿Y dónde surge la andragogía? ¿Dónde tenemos los primeros pasos de la andragogía? Bueno, según la historia de la andragogía, existe un profesor alemán, Alexander Kapp, que en 1833, si mi memoria no falla, hace alusión al término de andragogía para explicarle a sus estudiantes el proceso que hace Platón con sus discípulos. Ahí es donde surge realmente por primera vez. Llega a América en 1920 con Eugen Rosenbach, que utiliza la andragogía ya para algunas cuestiones curriculares, y posteriormente Edward Lindemann es el primer americano que escribe sobre andragogía ya en uso educativo, y de ahí obviamente muchos más, ¿no? De entre ellos el padre de la andragogía, Malcolm Knowles, que es americano, fue americano, ya falleció. El doctor Félix Adam, venezolano, quien hizo mucha escuela en su momento sobre la andragogía en ese país. Al inicio de nuestra plática, doctor, usted mencionó al adulto. ¿Eso quiere decir que la andragogía va dirigida o encaminada a la educación de los adultos? Bueno, en algún momento justamente Malcolm Knowles llegó a la conclusión que los niños y los adultos aprendemos diferente. Entonces la andragogía tiene que ver justamente en los procesos formativos entre adultos. ¿Funciona de manera distinta? Muy, muy diferente. El niño es dirigido, el adulto no. El adulto no. Y esto hablaría un poco o nos conduciría un poco a un tema de que la andragogía de alguna manera viene a ser un proceso democrático en el aula. Bueno, considerando que todos estamos y nos reconocemos como adultos en un proceso formativo así, existen dos principios andragógicos que el doctor Félix Adam enunció, que es la horizontalidad y la participación. Ningún facilitador en andragogía puede tomar la decisión a nombre del grupo, por ejemplo, como sucede en la pedagogía. En la pedagogía el profesor dice qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a entregar, etcétera, cuánto vale, todo eso. En andragogía no.
Los mismos adultos participantes son los que deciden qué evidencias van a entregar, qué valor tienen, cuándo lo van a entregar, y todo ese tipo de elementos son decisiones entre todos, no es de una sola persona. Bueno, y entonces ese facilitador, ¿cuál sería su función Su dentro función. de todo esto? Sí, obviamente el facilitador, en primer lugar, pues tiene que ayudar a centrar el proceso formativo desde el primer día, desde la primera sesión, para que los adultos que están participando, primero entiendan, porque ya que tenemos en la cabeza muy metido la pedagogía, de repente decir, oye, ¿y tú qué entregarías para mostrar tu evidencia? Y de repente se quedan así como sorprendidos, Claro, ¿no? claro. No están acostumbrados. Entonces el facilitador tiene que ayudarles a comprender la andragogía, cómo funciona, y a partir de ahí ellos van haciendo el manejo de sus contenidos. Esto prácticamente nos lleva a todo lo que es los principios del aprendizaje para adultos, estoy considerando. Una vez esto, le podría decir, usted hace la diferencia entre lo que es pedagogía y lo que es andragogía. Y entonces, en una planeación didáctica, ¿cuáles son los cambios que tuviese más incisivos, podríamos decir, o diferenciadores de una planeación de pedagogos y una planeación de andragogos? Ok, bueno, en ese sentido, los que están dentro de la pedagogía, Sí. ellos pueden hacer una planeación desde el proceso de enseñanza, y eso le llamo yo magistrocentrismo, quiere decir que están planeando para ellos mismos, Okay. No consideran al tipo de estudiante que van a tener. Otros que le llamamos facilitadores pueden estar parados desde el proceso de aprendizaje. Ajá. Y ellos son los más cercanos a los que podrían hacer los estudiantes. Sin embargo, en la andragogía hay un proceso que se llama preplaneación y otro que se llama coplaneación. La preplaneación que hace el facilitador no es así como se hace en la pedagogía de minuto 1 voy a hacer esto, minuto 2, no, Sí, sino así que es. yo voy a juntar elementos que me permitan en su momento poder planteárselos cuando esté frente a los estudiantes, Sí. y entre todos vamos a hacer el proceso de coplaneación, entre todos vamos a tomar las decisiones del rumbo que queremos para el abordaje de los contenidos. Cuando usted habla de adultos, sí me gustaría aquí que habláramos de cuál es el parámetro, de qué edad, a qué edad me estaría hablando para la enseñanza de la andragogía. Bueno, los adultos, según la OMS, Sí. estamos hablando de 18 años, 21 años en otros países, hasta que fallecemos. Hasta ¿no? que fallecemos. Sí, todos somos adultos, ¿no? Claro, Así es. existen adultos jóvenes, como serían Sí. los universitarios, adultos intermedios, aquellos Ok. que están entre 40 y 65 años, y más de 65 pues se consideran adultos mayores. Ok, pero sin embargo de ellos son de quienes nos estamos refiriendo en este momento, Sí. que sería lo ideal, ese Sí. tipo de cuestiones. Aunque hay cambios ahora, ¿no? Algunos expertos mencionan que el adolescente llega a madurar hasta los 28 años, ¿no? Entonces, Qué barbaridad, qué adolescencia está muy tenemos complicado. tan corta. Sí. ¿Verdad? Y ellos muy larga, ¿no? Y Sí. así es, ¿no? Y ¿cómo podemos hablar de las técnicas didácticas? ¿Qué técnicas didácticas se utilizan en la andragogía? Bueno, en andragogía, a diferencia de la pedagogía, utilizamos técnicas como las colaborativas, como podrían ser casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, en servicio, en investigación, Sí. cosas que permitan al adulto desarrollar su propio aprendizaje. Okay. En andragogía no hay enseñanza, el proceso es de orientación-aprendizaje. Entonces, desde el principio, los participantes deben comprender que el que tiene como responsabilidad la materia no va a enseñar, sino que va a orientarlos. Y eso es algo diferente. Va a en ese sentido. conducirlos prácticamente. Pues va a ir- podríamos decir algo así. va facilitando su llegada a la… En este caso no, porque al final de cuentas, a partir de que se desarrollan todos los acuerdos respectivos, se elabora un documento que se llama contrato de aprendizaje. Muy bien. Ajá. Y ese contrato de aprendizaje lo ejecutan ellos. Yo como andragogo tengo todos los contratos de aprendizaje de todos los equipos, y entonces veo qué cosas son en plenaria y qué cosas son en equipos básicamente. Perfecto. ¿Y una evaluación?
¿Cómo viene resultando ahí en este? Bueno, en la andragogía, a diferencia de la pedagogía, tenemos el proceso de evaluación más importante es la autoevaluación. La andragogía dice que el mayor experto del aprendizaje es el propio participante. Sí. Él sabe realmente si aprendió o no aprendió. Yo puedo tener un acercamiento a su aprendizaje, pero él realmente sabe si sucedió o no. Y a mí me ha tocado experiencias de personas que incluso han dicho, ¿sabes qué, Flavio? Yo reconozco que no le eché ganas, no hice esto, no hice el otro, no apruebo, porque no aprendí. Entonces, ellos se reprueban y yo no soy quien para cambiarle lo que ellos como expertos de su aprendizaje han determinado. En su experiencia, doctor, las universidades, hablando de un gran porcentaje del estado de Oaxaca, utilizan la andragogía para sus métodos de enseñanza, y esa sería mi primera pregunta. ¿Cuál es su observación dentro de Oaxaca? Porque decía usted es incipiente todavía y estamos en ese proceso quizás, ¿no?, de preparación y de elaboración de planes y todo dentro de los docentes que imparten clase en las universidades. Y es real, si bien es cierto que me va a dar un porcentaje, lo cierto es que no todas las universidades lo hacen, eso lo tenemos muy cierto. Sin embargo, ¿qué puede suceder o qué va a suceder si seguimos sin usar la andragogía en nuestras universidades? El doctor Félix Adam, en 1986, en Pátzcuaro, Michoacán, sí, él vino a dar una conferencia y ahí dijo que las universidades, como funcionan actualmente, son escuelas primarias de alto nivel. O sea, están pensadas en que de manera descontextualizada, por un lado están los estudiantes, por un lado están los administrativos, por un lado están los… Y entonces hay un conjunto de personas que toman decisiones sin considerar a los estudiantes. De manera sectaria. De alguna manera. Entonces, en el mundo nada más ha existido una universidad, es la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en Caracas, Venezuela, que ha sido netamente andragógica, en donde los estudiantes llegan y dicen, aquí está mi contrato de aprendizaje, y pum, o sea, ya sabe cuál es el proceso que tienen que hacer. Entonces el facilitador ni siquiera va a hacer alguna preplaneación, ya que llegan todos los estudiantes con su contrato de aprendizaje. Obviamente ellos ya formados en ese sentido. Si hay una reunión donde hay que considerar algunas cuestiones que tienen que ver con su formación, son invitados. Bueno, todo eso sucedió. Lamentablemente, ahora que tuve la oportunidad de ir en el 2015 a Caracas, muchas cosas de andragogía se habían perdido. De hecho, el país que fue la cuna y pioneros justamente de la andragogía fueron los que ya de alguna manera lo dejaron en algún momento, aunque existen grandes personalidades que todavía manejan contenidos al respecto andragógicos. Pues habría que ver por qué, ¿no? ¿Qué experiencias lo llevaron ya o han decidido el hacer esa pausa quizás, o quizás mejorar ese aspecto? No lo sabemos todavía. Creo que el sistema que cambió de uno a otro, sí, fue lo que hizo que cambiaran también ellos en su momento. Pues como ustedes pueden observar, la experiencia y el aprendizaje que podemos obtener de todo lo que nos está contando el doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, quien hoy está con nosotros, pues es no solo un tema muy novedoso, sino necesario que quienes imparten clase o quienes dan alguna cátedra, podríamos decir, en las universidades y tienen adultos, como él lo dijo, ¿sí? Es importante tener esta forma de conducción para poder lograr mejores resultados con aquellos estudiantes a quienes se pretende dar las mejores herramientas para su vida profesional y su vida futura en el Estado. Quisiera agradecer al doctor unas palabras y algo que quisiera dejar a nuestro teleauditorio como tema de… Bueno, de algunos años para esta fecha, considero yo que es necesario que realmente permitamos hacer cambios, porque la pedagogía utilizada a nivel universitario, por ejemplo, o posgrado, sí, es como si yo quisiera comprarme una camisa talla chica.
O sea, no me va a alcanzar para poder cubrir todas las necesidades que se tienen. Entonces, y por eso han surgido fricciones, desencantos, o sea, por parte de los estudiantes, porque los profesores, incluso me ha tocado casos en posgrado de que todavía dicen, a ver, tú vas a trabajar con fulanito y tú con menganito, como si fueran niños. Entonces es muy lamentable eso. Y el resultado no solo es el que se obtiene con el estudiante, sino aquel que se va a replicar con posterioridad. Eso finalmente va siendo el caminito, mientras no generemos cambios desde el aprendizaje dado en la andragogía para poder generar mejores profesionales. Agradezco mucho su No, al contrario. tiempo, Muchas gracias. el habernos compartido algo tan interesante que yo estoy cierta que quienes se dedican a esto lo verán con gran interés y tratarán de profundizar un poco más en este tema y tratarán de mejorar en beneficio de nuestra sociedad oaxaqueña. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Me gustaría dejar mi correo. Claro que sí, por favor. doctor.flaviocastillo@gmail.com para quien quisiera en su momento contactarme. Estoy Bueno, a sus pues órdenes. ahí tenemos el dato del doctor que amablemente lo comparte y quienes estén interesados, él es una persona bastante abierta en ese sentido y yo estoy cierta que les dará no solo la información, sino en el caso de que ustedes lo deseen, estará donde estén para orientarlos. Muchas gracias. Buenas noches.